detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. El Señor me instruía, me ha estado instruyendo de hace algún tiempo acerca de los gigantes que a veces tenemos, los gigantes que se nos presentan, y sabemos que la palabra del Señor, los gigantes son una representación de las luchas. Mejor no vamos a estar peleando con personas que midan más de 3 metros, pero sabemos que nosotros tenemos los espirituales que vienen en forma de gigantes. Y en la palabra del Señor, sabemos en el libro de Segunda de Samuel, también en el libro de Segunda de Samuel se especifica, ¿verdad? La historia de cuando hizo ejército, los últimos gigantes que quedaban a su alrededor, y los vencieron. En el capítulo 21 de Segunda de Samuel, verso 15 a 22, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David, sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de él. Otra segunda guerra después en Gob contra los. Entonces le caí Tita Asaf, y en uno de los descendientes de los gigantes. Otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Onán, hijo de Jare Reshim de Belén, mató a Goliat, el asta de cuya lanza era como el brillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde un hombre de estatura, el que tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, y bendijo por todos, y también era descendiente de los gigantes. Se desafió Israel y lo mató Jonatán y Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por los pies. Y nosotros sabemos que también estaba Goliat, que David mató en su juventud. Estos eran solo descendientes, pero el Señor le permitió acabar con esos gigantes, y esos gigantes le permitió, le entregó al Señor la victoria a David, pero los gigantes que él enfrentó no lo enfrentaron los hijos de David. Los hijos de David tuvieron otros desafíos, otras peleas. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos el coraje, tengamos el valor de enfrentar esos gigantes. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no tengan que enfrentar los gigantes que nosotros dejamos pendientes. Y hay mucho tumulto, hay mucha expresión a nivel espiritual, la vemos, la entendemos, la recibimos, pero estamos atentos y estamos también a pie de lucha, a pie de guerra, confiando que el Señor va delante de nosotros. Él quiere que nos confiemos en Él y que estemos libres de todo temor. Si pudiésemos representar en la vida de David, el principal gigante que él venció fue el temor. Y eso no solo se transmitió, o sea, él peleó contra el temor, y también su ejército pudo conquistar. Ellos confiaban en Jehová, y ese es el secreto para nosotros poder enfrentar muchas de las cosas que se nos presentan diariamente.
Entonces, en el libro también en el libro de más adelante, el primer capítulo, libro de Reyes, capítulo 11, ya después de que David había envejecido, había muerto, él dejó a su cargo, dejó acá el reino a Salomón su hijo, y sabemos que Salomón fue hijo que la tuvo junto a Betsabé, que ha sido la mujer de Urías Eteo. El bebé que ellos estaban juntos falleció luego de nacer, ¿verdad? Y luego ellos se juntaron nuevamente y nació Salomón. Entonces Salomón, aun y cuando la misericordia de Dios se extendió sobre el rey David y sobre su simiente y le dio promesas y le dio la bendición y le extendió Dios la bendición a Salomón, debería un reino establecer y podría construir el templo y podría construir un altar al Dios vivo, ¿sí? También le dijo que necesitaba que el corazón de Salomón fuese fiel, que necesitaba que el corazón fuese recto, que caminara en pos de lo que había hecho su padre David, que pudiera tener un corazón semejante al de David no solo en justicia, sino también en temor a Dios, en el temor reverente, y que caminara en los mandamientos, que caminara en la palabra, que caminara en los estatutos que Dios le había dejado. Sabemos en el capítulo 11 lo que dice allí, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, comparando este texto con el texto anterior en el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Cuando David enfrentó a los gigantes, él no solo venció a los gigantes, sino que él llegó un momento en que venció a todos sus enemigos. Estuvo libre de sus enemigos y él levantó un canto a Jehová cuando todos sus enemigos fueron eliminados, cuando todos sus enemigos estaban dispersos, estaban todos derrotados, y él pudo levantar un canto a Dios y Dios le dio paz porque él caminó en pos de Dios, en su corazón estaba inclinado y buscaba tener esa presencia, y permitió Dios que él reinara con juicio, con justicia, y también quería que ese fuese un símbolo, que fuese una tipología del reino que establecerá el Señor Jesús en su reino milenial. Le damos gloria al Señor. Entonces, el corazón de Salomón era diferente. El corazón de Salomón, aun y cuando Dios le había dado mucha sabiduría y le había dado muchas riquezas y le había dado su bendición, el corazón de Salomón se volvió orgulloso. El corazón de Salomón se llenó de sensualidad, y cuando hablamos de sensualidad no me refiero a solamente a los sentimientos hacia de hombre a mujer de forma desordenada, sino la sensualidad es el dejarse llevar solo por los sentidos. El hecho de que él
se enamorara de tantas mujeres y se entregara su corazón a las mujeres extranjeras, era por eso, porque él buscaba llenar sus sentidos. Y su corazón se ensoberbeció, su corazón se embotó, se encegueció por seguir solamente sus sentidos. Y cuando el pueblo de Dios, cuando los hombres y mujeres de Dios buscan solo satisfacer sus sentidos, están en un peligro muy grande. Cuando nosotros, y sabemos que nosotros seguimos a nuestro Padre Celestial y seguimos al Señor Jesús por la fe en que nosotros hemos puesto en Él. No podemos solo guiarnos por los sentidos, no solo guiarnos que si escuchamos la voz o si vemos una señal o si el Señor nos habla o no, porque el Señor ha dejado su palabra. Y si nosotros confiamos en lo que Él nos ha dicho y en las promesas y en las instrucciones que Él nos ha dado, nosotros tenemos que cumplirlas. Obviamente Salomón abandonó su intimidad con Dios. Aun y cuando Dios se le había aparecido 2 veces, él abandonó su intimidad con Dios. Él abandonó los principios y se ensoberbeció, se enorgulleció. Cuando nosotros cuidemos, cuando el ministro, y esto es para todos mis hermanos y hermanas, que yo sé que el Señor les ha dado un llamado, que el Señor les ha dado una palabra de sabiduría, que el Señor les ha llenado de muchos dones, que el Señor les ha dado palabras y que nosotros tenemos la bendición de contar con hermanos y hermanas que tienen una palabra fresca del Señor. Que aquí no podemos decir que la palabra de Dios escasea, no podemos decir que no tenemos palabra de profecía o que no hay palabra de ciencia o que no hay revelación o que no hay sabiduría o que no hay lengua, pero nosotros debemos cuidar el hecho de que si de pronto el Señor calla, si de pronto el Señor guarda silencio o no nos da una respuesta inmediata, tenemos que aprender a confiar en lo que Él ha prometido. No solo guiarnos por el hecho de que si nos dice o si vemos una señal, porque a veces pedimos demasiadas señales, le empezamos a pedir señales al Señor, señales, cuando ya Él nos ha dado una instrucción y Él espera que nosotros obedezcamos esa instrucción. Luego que cumplimos con esa tarea que Él nos ha mandado, vuelve a hablar y nos vuelve a enseñar y nos vuelve a instruir de cuál es el siguiente paso. Y así, aprender a conocer la voz del Maestro y entender que Él también guarda silencio. Entonces, volviendo al punto de Salomón, obviamente el orgullo y el seguir la sensualidad, el seguir sus sentidos, el embotar sus sentidos, el solo satisfacer lo que decía su vista, lo que decía su oído, lo que sentía en su corazón, él desobedeció y perdió totalmente el norte de lo que él debía hacer. ¿Sí? Él perdió el norte de cómo debía guiar al reino y de cómo debía llevar su comunión y su vida. ¿Sí? Y él se unió con estas mujeres extranjeras, las de Moab y las de Amón. Sabemos que los moabitas y amonitas son descendientes de Lot, de la relación que las hijas de Lot tuvieron con su padre y engendraron a esas 2 naciones. Esas 2 naciones solo buscaban, estaban lejos, y el Señor había ordenado que no se mezclaran con esas personas, ni los de Edom, ni los de Sidón, porque tenían dioses que eran paganos, dioses que eran totalmente contrarios a lo que al propósito santo, al propósito para el que Israel había sido llamado. Entonces, en el momento en que Salomón se desvió y empezó y entregó su reino, entregó su ministerio, su investidura de santidad y de liderazgo espiritual en la nación, y levantó ese altar a Moloch, que era un ídolo abominable, el que se le sacrificaban, era una estatua como un cuerpo como con un rostro de toro y los brazos extendidos, porque en esos brazos ponían a los niños, ponían a los bebés y iban acercando los brazos al cuerpo
de la estatua y los bebés morían quemados allí. Algo que era totalmente contrario, abominable, aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a los niños y Dios ama a las generaciones, y por supuesto que no era algo que Él les había instruido. Moloch, el día de hoy, representa muchas cosas, muchas situaciones en las que nosotros dejamos a nuestros hijos. Y también Quemos, ambos, el altar que había hacia Quemos y el altar de Moloch eran como deidades satánicas muy parecidas. Una era el dios de la guerra y otro el dios del fuego. Entonces, ellos, esas divinidades paganas exigían el sacrificio de niños, el sacrificio de los más pequeños, de los más inocentes. Entonces Salomón hizo pasar a sus propios hijos, a los hijos que había tenido con estas mujeres, los hizo pasar por el fuego, los hizo pasar y los sacrificó a esos demonios. Y no solo eso, sino que incitaron al pueblo a que hiciera lo mismo. Desviaron el corazón del pueblo para que hiciera lo mismo. Y quizás para nosotros es bastante impactante el hecho de que Salomón hubiese llegado a sacrificar a sus propios hijos o a los hijos de Israel a una estatua, a sacrificarlos allí para que hubiese prosperidad y para que no tuvieran enemigos. Pero nosotros muchas veces entregamos nuestro tiempo y le entregamos el tiempo de nuestros hijos a la tecnología, le entregamos nuestros hijos a personas extrañas, a personas que en lugar de cuidarles, lo que hacen es instruirles en lo malo. Personas que no tienen temor de Dios a veces, y no sabemos qué cosas les dicen, o no sabemos qué cosas les instruyen o qué modelos están formando en ellos. Y yo sé, como madre que también trabajo, que también a veces no puedo estar todo el día con mis hijos, entiendo de que en el colegio y en otras áreas y hay familiares, a lo mejor yo tengo la bendición de que mis hermanas, aunque sea, tienen el temor de Dios, pero yo sé que hay muchas circunstancias en las que nosotros los dejamos con familiares que no temen a Dios, familiares que los entretienen con cualquier cosa, o si van a un lugar y bueno, vamos a poner esta música, y les ponen música que no exalta el nombre de Dios, y los ponen van a una fiestecita infantil, y los ponen a bailar, y los ponen a hacer competencias, y los ponen a hacer cosas que no agradan del Señor. Y también nosotros sabemos que esta fecha es bastante difícil para los niños entender por qué Halloween es malo y por qué el Señor no le agrada eso y por qué ellos no deben ser partícipes de esas obras. Porque aun y cuando se ve como algo inocente, se ve como es solamente coger caramelos y visitar y tocar las puertas para obtener caramelos y dulces, hay muchísimas cosas más que están detrás a nivel espiritual sucediendo, y muchas cosas de las cuales nosotros no estamos al tanto. En Venezuela, hermanos, en el altar, en la montaña de Sorte, en el suroeste del país, allí se hacen sacrificios humanos, se hacen sacrificios de mujeres, de cristianos, de niños, de niñas, y hay días previos a Halloween, hay secuestros, hay cosas perversas que suceden a nuestro alrededor. Por eso el pueblo de Dios tiene que orar, pero también cuidar a los que Dios nos ha entregado a nosotros, porque no podemos pasarlos por el fuego, no podemos entregárselos a Moloch, no podemos dejarlos a merced de que el enemigo tome sus vidas. Y no solo eso, sino el cuidar con quién hablan, qué hacen. Sabemos que no podemos estar todo el día con ellos, y la única manera de que el Señor los cuide es inculcarles la palabra, es nosotros sembrar en ellos una base firme, un ejemplo y una palabra firme, que ellos puedan decidir, que ellos el día de mañana, en el momento en que usted no esté, el momento en que él tenga sus hijos estén con sus amigos, con sus compañeros, estén en el colegio, ellos sepan decidir y sepan escoger a Cristo.
sobre la mundanalidad, sobre la ideología de género, sobre tantas cosas que se mueven en el mundo, en la sociedad de hoy, en tantas esferas, que ellos puedan decidir por Cristo. Porque nosotros, y me pasaba mucho que yo decía, Señor, pero es que yo necesito estar con ellos y tengo que decirles y tengo que corregirles y tengo que estar sobre ellos, y llegaba un momento que ellos se sentían asfixiados y se sentían como cansados porque yo estaba luchando en mis fuerzas hasta que yo entendí, Señor, que en ellos tiene que nacer esa palabra, en ellos tienen que nacer de nuevo, que no es por todo lo que yo les diga o que yo les inculque, o sea, no es solo por lo que yo les diga, sino que el poder de Dios se tiene que manifestar en sus vidas para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos escojan así como nosotros tuvimos la oportunidad de escoger. Obviamente, el que nosotros los instruyamos en el camino del Señor les va a ahorrar muchísimas cosas que nosotros vivimos, ¿sí? Pero es importante. Así, en el día de hoy, Moloch tiene otras caras, tiene otras figuras, pero sigue estando allí pidiendo sacrificios de los hijos, esta ideología de género, el exceso de tecnología, las adicciones, muchísimas otras cosas que hay, muchísimas cosas que viven nuestros hijos y que requieren que nosotros como pueblo de Dios salgamos adelante y que le pongamos frente a esas, a las tinieblas, que le hagamos frente a esos gigantes. Luego de que Salomón se entregara a estos dioses paganos, se levantaron 3 enemigos para su vida, 3 gigantes, a lo mejor no gigantes físicos como los que enfrentó su padre, pero eran gigantes que él mismo le había abierto las puertas. Fueron 3 hombres, tal como él había, de hecho, por cada uno de los ídolos que él había levantado, se levantó un enemigo, una puerta que quedó abierta. Se abrió la puerta para que los enemigos, y Dios mismo permitió que se levantaran esos enemigos para recordarle que quien lo había colocado allí había sido el Señor. En el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 11, dice así, 11:14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y Hadad significa poderoso. Se levantó un enemigo poderoso para Salomón, uno que también tenía sangre real y que había vivido también en Egipto y se había emparentado con Faraón de Egipto, o sea que tenía el soporte, tenía ejército, tenía la posibilidad de invadirle. Allí también en el verso 23 dice de la siguiente manera, Faraón le responde, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Hadad-ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Verso 26, dice también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Rezón, me había olvidado comentarles, Rezón, hijo de Eliada, significaba alto oficial o también significaba poderoso. Y Jeroboam, que era un efrateo, que era un israelita, significa pueblo numeroso o pueblo que contenderá. Y Dios, fíjense que Dios fue el que incitó en el corazón de estas personas que se levantaran. ¿Por qué? Porque Salomón se había contendido, Salomón había rechazado y desechado el consejo de Dios y había ido en pos de dioses paganos. Y que quiero puntualizar con esto, hermanos. Hay circunstancias que
que son consecuencias de nuestros propios actos, que son consecuencias de las malas decisiones. Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos de muchas circunstancias, muchas malas decisiones que nosotros hemos tomado, o muchas palabras que nosotros hemos soltado, muchas cosas que nosotros hemos dicho y que la palabra que hemos soltado con nuestras palabras que abren convenios, que abren puertas en el mundo espiritual. Si bien nosotros entendemos el poder que hay en el nombre de Cristo y el que hemos sido transformados y renovados y llamados a su gloria, nosotros también tenemos que entender que el Señor nos dio una autoridad, que el Señor dio autoridad a su pueblo, que nos dio la autoridad, y así como el Señor creó todo con la palabra de su poder y llamó las cosas que no existían, las llamó desde la nada, construyó todo con la palabra de su poder. Todo fue creado por su palabra. Y el Señor nos dio una autoridad. El Señor, la palabra que nosotros decimos, y siempre el Señor se representa con una espada saliendo de sus labios. ¿Por qué? Porque su palabra traspasa los corazones y traspasa todo. Y tiene dos filos, pero nosotros pensamos que esos dos filos son solamente que no se resiste a nada, pero los dos filos hablan de la naturaleza espiritual y la naturaleza material. La palabra que nosotros emitimos tiene una doble repercusión en lo natural, pero también en lo espiritual. Y hay circunstancias que nosotros muchas veces contra nuestro hogar, contra nuestros hijos, levantamos y abrimos allí, abrimos con las cosas que comentamos, damos autoridad y damos pie para que sucedan cosas en el ambiente espiritual. Y el Señor también me inquietaba. Hay circunstancias en las que nosotros hemos sido beligerantes con las palabras que decimos y a veces por criar a nuestros propios hijos les hemos abierto puertas al temor. Por ejemplo, cuando le decimos, no quiero que hagas esto porque si sales te va a salir el coco, te va a salir esto, en la oscuridad te puede salir lo otro, te puede decir esto, te puede salir eso. Entonces, ese temor que nosotros le tratamos de infundir, en lugar de ser un temor reverente, es un temor que hace daño porque abre puertas a muchas cosas que no son de Dios, a maldiciones, porque maldición no es solo decir la palabra maldición, sino que una maldición es hablar mal cuando nosotros decimos algo que no es. Eso es maldecir. Entonces, hay muchas veces que les decimos mentiras a nuestros hijos por tratar de manipular o tratar de corregirlos y cosas que yo he escuchado, hermanos. Por ejemplo, es que no quiero señalar ni jugar, cosas que he escuchado, ¿no? Yo como en la experiencia siendo profesora, hay muchas cosas que uno escucha de los padres. Cuando el padre le dice, no, yo le dije que le iba a dar a mi hijo tal cosa, pero después no se lo di, porque no tenía el dinero. O, por ejemplo, no, yo sé todo lo que tú haces porque yo tengo una cámara que me dice a mí si tú me estás diciendo mentiras o no. Entonces, esa clase de manipulación, esa clase de mentiras, nosotros le decimos a nuestros hijos a veces por tratar de sacarles cosas, por tratar de sacarle información o de que no hagan lo malo. A Dios no le agrada que nosotros hagamos cosas así. A Dios no le agrada que a nosotros tratemos de manipular o que tratemos de engañarles. ¿Por qué? Porque, exacto, como dice mi hermana, no se tiene palabra. El hecho de que tengamos que recurrir a la mentira para lograr algo, hermano, eso hiere sus corazones y dejan de creer. ¿Usted cree que por qué hay tantas personas que tienen incredulidad?
Porque hay tantas personas que viven en el engaño, porque dicen, no, yo no creo que Dios exista por esto o por lo otro. O sea, llega un momento en que como no creen en sus propios padres, sienten y ven a sus padres como un reflejo de Dios. Entonces dice, si mis padres son mentiras, si mis padres me han engañado toda mi vida, si mis padres han hecho esto, eh, ¿qué, qué va a existir Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué Dios me va a querer a mí? ¿Por qué? Entonces, esas mentiras, esas cosas que nosotros hacemos tienen repercusión en sus vidas. Lo que nosotros les decimos, el modelo y la forma en que nosotros les decimos las cosas, abren puertas. Muchas cosas, muchas veces, y nosotros sabemos porque el Señor nos ha hecho libres del rechazo, el que los comparemos o el que les digamos, ah, no, pero es que tú no lo haces del mismo modo que lo hace fulano o que lo hace mecano, me gusta más como lo hizo fulano, porque no te esforzaste más, es que esto es lo único que tú puedes hacer, es que usted es estúpido, o usted que cree, y que digamos que les iramos. Nosotros sabemos que el rechazo hiere mucho y siembra esas raíces de amargura en nuestras vidas. Sembró en muchos de nosotros amargura. Dios no quiere que nosotros tengamos esas palabras entre nosotros, porque esas son palabras que hieren, palabras que abren puertas. El Señor quiere que nosotros desliguemos a nuestros hijos de todas esas palabras. Igual que meterles miedo, infundirles temores de que les va a pasar algo. Ay, no, es que me da miedo que te robe, me da miedo que te pase esto, me da miedo que esto. Y le empezamos a infundir esos temores y ellos quedan con esas puertas abiertas al temor. Dios quiere que nosotros mismos seamos libres de todo temor. Si el Señor el Señor nos ha dicho que nos ha dado un poder, nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, un corazón fuerte, un corazón valiente. Nosotros no debemos temer, ser precavidos, pero hablar la verdad a nuestros hijos con amor, hablarles y edificarles, no menospreciarles, no poner tampoco endiosarlos, ¿no? Pero no menospreciarles, no tratarles como que si fueran menos o compararles, porque eso abre puertas al rechazo o al fracaso. Que usted no hace nada bien, porque usted no hace esto así, porque lo hizo asado. Esas cosas marcan, esas cosas hieren, esas cosas hacen pensar que todo lo que ellos hacen van a fracasar. Y muchas personas en el pueblo de Dios, incluso hoy, personas que yo he visto que tienen un gran llamado, que tienen un caminar recto, pero que no avanzan, que están estancados, porque están marcados por el fracaso y piensan que nada les va a salir bien. Tienen ese gigante allí escondido, un gigante de fracaso, un gigante de autocompasión, de que nada, no, pero es que yo no puedo, pero es que, ay, pero el día que Dios me ayude, pero el día que no, Dios nos ha dado las arras de su espíritu y Dios nos ha permitido y Dios nos va a seguir fortaleciendo para que sigamos adelante. Entonces, así como cuando Salomón sacrificó a sus hijos y los entregó, ¿verdad? Allí a las manos de los demonios, allí con esos altares, abrió la puerta para que se levantaran 3 enemigos que ayudaron luego, no solo a la disolución del reino de Israel, sino también a la derrota, a la posterior derrota y al posterior cautiverio. Nosotros también tenemos que ser vigilantes, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Y lo que decía al principio, los gigantes que nosotros no derribemos, los van a enfrentar ellos. Los van a enfrentar ellos si nosotros no enfrentamos nuestros propios gigantes y no establecemos esas victorias, ellos mismos van a tener que enfrentar. Si no enfrentamos los gigantes de rechazo, de temor, de amargura, sí, todas esas cosas que están allí, que han pasado a nosotros y que a veces sin querer, sin darnos cuenta, dejamos allí y pensamos de que eso no tiene ningún efecto. Sí tiene efecto y nosotros tenemos que pedirle al Señor
pedirle al Señor obviamente que guarde nuestra generación, pero que también nos ayude a ser un ejemplo y a ser en sus vidas una referencia para que ellos también decidan por Cristo. A veces espiritualizamos demasiado las cosas, hermanos, cuando se trata de la crianza de nuestros hijos. Y solo oramos, pero no les decimos, hijo, ven acá, yo quiero pasar tiempo contigo, yo quiero estar contigo, el Halloween no es bueno por esto, por lo otro. No quiero que te comportes de esta manera porque yo te amo, quiero que estés aquí, quiero que estés seguro, los límites te ayudan a estar seguro. Sí, y hablarles con amor, con claridad, pero con amor, sin necesidad de engañarles, sin necesidad de manipular o de decirles cosas que realmente no tienen ningún asidero en la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor me había movido a compartir con ustedes, hermanos. Yo sé que hablar de los gigantes, el Señor nos puede llevar a otra prédica en la que podemos extendernos aún más, pero en vista de lo que en lo que se mueve y lo que el Señor quiere que nosotros guardemos, es nuestra generación, no conformarnos con guardar esa palabra, sino el que nosotros podamos vivirla y que ellos vean que tiene una eficacia, que tiene una efectividad en sus vidas, para que sus vidas sean guardadas. Nosotros no vamos a entregar a nuestra generación a los demonios, ni a Moloch, ni a Quemos, ni a ninguna de esas malicias, ninguna de esos demonios, porque nosotros somos una generación para Cristo. Nuestras generaciones van a ser para Cristo. Como dice en el libro de Isaías, que el Espíritu de Dios también iba a estar en nuestros hijos y en los hijos de sus hijos. Y la palabra de Dios también va a estar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, hasta que para testimonio y para gloria de Dios. Y quiero orar por ustedes y con ustedes. Bendito Salvador, yo en esta hora clamo y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que tienen hijos, sobrinos, nietos. Oh Padre Santo, nosotros entendemos, Señor, que nuestras palabras, Señor, tienen una doble dimensión, la dimensión natural, la dimensión espiritual, Señor, y que los gigantes, Padre, que a veces enfrentamos, Señor, Dios mío, Señor, tú nos has dado una autoridad, tú nos has dado una revelación, y tú nos has dado, Señor, un poder, tú nos has dado, Señor, oh Padre, armas, tú nos has permitido, Señor, conocer tu verdad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a desligar incluso de nuestras propias vidas, de nuestras propias lenguas, de nuestros propios corazones, Señor. Oh Padre, todo convenio, Señor, Padre, que nosotros, o toda puerta abierta, que nosotros hayamos dejado, Padre, a nuestras vidas o a la vida de nuestros hijos, Señor. Oh Padre mío, nosotros rechazamos y rompemos, anulamos toda palabra, Señor, que nosotros hayamos sembrado o hayamos colocado, Padre, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hogares, de los esposos, Señor, de las esposas, Dios mío. Y rogamos, Señor, que seas tú, Dios mío, oh Padre Santo, ayudándonos y dándonos la fuerza, oh Padre, el coraje, el valor, oh Padre Santo, para enfrentar en el momento necesario, Señor, si se levantare. Si hay, Dios mío, algún gigante a nuestro alrededor, gigante espiritual. Oh Padre, que nos ayudes, Dios mío, a tener, Señor, nuestras armas, a tener nuestra actitud firme y valiente. Padre, nosotros creemos, Señor, que nuestra generación, Padre, será una generación que guarde tu palabra, una generación que invoque tu nombre, una generación que no va a desviarse, Señor, en pos de dioses ajenos, que no se va a doblegar, Dios mío, ante los dioses, Señor, de la sociedad, oh Padre Santo, ante la tecnología, o ante la ideología de género, o ante el ocultismo, o ante, Dios mío, todas esas depravaciones sexuales, Padre Santo, oh Señor, y sobre todo, Padre, a la cultura, Señor, del anticristo, Dios mío, que ya está, Señor, en operación. Dios Santo, Señor, nosotros confiamos, Padre, en que nuestros hijos, sobrinos, nietos, nietas, Señor, oh Padre amado,
Oh Dios amado, y tercera, cuarta, quinta generación adorarán, Señor, y servirán tu nombre, Padre. Oh Señor, nosotros, Dios mío, en esta hora declaramos y confiamos, Señor, oh, Padre, que todo gigante, Señor, de temor, de ansiedad, de depresión, de fracaso, Señor, es derribado en el nombre de Jesús. Padre Santo, de que nosotros, Padre, nos ponemos firmes y nos ponemos de pie, Señor, y enfrentamos, Dios mío, Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre, Padre. Oh Señor, toda fuerza contraria. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que tú, Señor, nos has dado, Señor, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Señor, también, Padre, que toda, Padre, toda potestad fue dada, Señor Jesús. Oh Padre mío, Señor, oh Padre, y que todas las cosas fueron creadas por ti y para ti. Que tú, Dios mío, Señor, desnudaste, Señor, a los principados y a las potestades, Señor, triunfando sobre ellos públicamente, oh Señor, en la cruz del Calvario. Dios Santo, en esta hora, Señor, Padre, yo te pido que tú unjas a tus siervos, a tus siervas. Padre, que tú, Señor, pongas palabras de sabiduría en sus labios para hablarles a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus sobrinos, Padre. Oh, mi Dios, para corregirles en amor, en sabiduría, sin mentiras, sin engaños, sin manipulación, sin desprecio, sin comparaciones, Padre Santo. Oh, Señor, sin que haya una palabra sazonada de parte tuya, Señor. Que podamos, Dios mío, llegar al corazón de nuestros hijos con amor. Padre, que podamos estar allí, que podamos tener tiempo con ellos, tiempo para ellos. Oh Padre Santo, que podamos, Dios mío, Señor, Padre, hacerles y formarles, Dios amado, con un espíritu apacible. Oh Dios mío, sin tener que recurrir a la violencia, sin tener que recurrir, Dios mío, a la amenaza, sin tener que llegar, Padre Santo, al maltrato, Padre. Dios mío, Señor, nosotros fuimos, Padre Santo, muchos maltratados, muchos olvidados, muchos ignorados, Padre. Y sabemos, Señor, las heridas, Padre, que causaron, Señor, esas cosas en nuestras vidas. Padre, pero tú nos has transformado. Señor, nosotros decidimos y confiamos, Señor, en que tú nos has llamado, Padre Santo, para dejar, Dios mío, en sus vidas, oh Padre mío, en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos, oh Padre, una mejor herencia. Padre, para sembrar en ellos el corazón, Señor, sembrar en ellos el amor de Dios. Oh Padre, y que ellos decidan, en su momento, Señor, decidan por ti. Que ellos entiendan y conozcan que tú eres el Dios verdadero, oh Señor, y que no hay nadie igual a ti, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.